Violencia física. La violencia física se define como cualquier acto que inflige daño corporal a otra persona de forma intencional. Se manifiesta a través de agresiones como golpes, patadas, puñaladas, disparos o quemaduras. Este tipo de violencia puede tener consecuencias devastadoras para la salud física y mental de las víctimas. Las lesiones derivadas de la violencia física son evidentes y pueden variar desde moretones, fracturas y heridas hasta daño permanente a órganos o tejidos. En los casos más graves, la violencia física puede ocasionar la muerte. Sin embargo, las repercusiones no se limitan al daño corporal. Las víctimas también experimentan secuelas psicológicas que pueden incluir estrés postraumático, ansiedad, depresión, baja autoestima, trastornos del sueño e incluso ideas suicidas. Es importante destacar que la violencia física no solo se limita a agresiones directas, también abarca el confinamiento forzoso, la privación del sueño o la alimentación y la negligencia médica. Estas acciones, aunque no impliquen un daño físico inmediato, tienen un impacto negativo en la salud y el bienestar de las víctimas. Violencia psicológica. En la violencia psicológica, también conocida como abuso emocional, se busca dañar la salud mental y emocional de la víctima. Se caracteriza por acciones como insultos, amenazas, humillaciones, acoso, intimidación y aislamiento social. A diferencia de la violencia física, este tipo de violencia no deja marcas visibles en el cuerpo, pero las cicatrices emocionales pueden ser duraderas y profundas. Las consecuencias de la violencia psicológica son amplias y variadas. Las víctimas suelen experimentar ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de concentración, trastornos del sueño y flashbacks. En casos graves, la violencia psicológica puede conducir al suicidio. Un aspecto crucial de la violencia psicológica es su capacidad para aislar a la víctima. Los abusadores suelen utilizar tácticas como la manipulación, la culpabilización y el control social para mantener a la víctima bajo su control, alejándola de sus seres queridos y de las redes de apoyo. Violencia sexual. La violencia sexual abarca cualquier acto sexual no consensuado o que de alguna manera viola los derechos sexuales de una persona. Incluye una amplia gama de agresiones como violación, abuso sexual, incesto, acoso sexual y explotación sexual. Este tipo de violencia tiene un impacto profundo en la salud física, mental y emocional de las víctimas. Las víctimas de violencia sexual experimentan a menudo lesiones físicas, incluyendo traumatismos genitales, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Sin embargo, las repercusiones psicológicas son aún más graves. Las víctimas pueden sufrir estrés postraumático, ansiedad, depresión, baja autoestima, trastornos del sueño y flashbacks. Además, la violencia sexual puede generar sentimientos de vergüenza, culpa y asco, dificultando la recuperación y la reinserción social. Violencia económica. La violencia económica se caracteriza por el control o la manipulación intencional de los recursos financieros de una persona, con el objetivo de ejercer poder y dominio sobre ella. Este tipo de violencia no deja marcas visibles en el cuerpo, pero sus efectos pueden ser tan devastadores como los de la violencia física o psicológica. Las víctimas de violencia económica sufren una profunda pérdida de autonomía y control sobre sus vidas. Se sienten atrapadas en una situación de dependencia financiera que les impide salir de la relación abusiva. Además, la violencia económica puede tener graves consecuencias para la salud mental y física de la víctima, incluyendo estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento social y problemas de salud física. La violencia de género. La violencia de género atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, manifestándose como cualquier acto violento o discriminatorio basado en el género. Adopta diversas formas, incluyendo la violencia física, psicológica, sexual y económica, dejando un rastro de dolor y sufrimiento en la vida de mujeres, niñas, personas transgénero o con identidades diversas. Las agresiones físicas, los insultos, las amenazas, el control, el abuso sexual, la explotación económica y los mensajes discriminatorios son solo algunos ejemplos de las múltiples formas en que se expresa la violencia de género. Las consecuencias para las víctimas son devastadoras, abarcando desde daños físicos y psicológicos hasta el aislamiento social, la dependencia económica y la violación de sus derechos humanos fundamentales.
Es fundamental comprender que la violencia de género no es culpa de las víctimas, sino de los agresores. Se trata de una de las violaciones más graves de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo social y económico. La violencia infantil. La violencia infantil se configura como una problemática de carácter global que afecta a millones de niños en todo el planeta. Se define como cualquier tipo de abuso o negligencia que ocasiona daño físico, emocional o sexual a un menor, pudiendo manifestarse en diversos entornos, incluyendo el hogar, la escuela, la comunidad e incluso en el ámbito digital. Las consecuencias de la violencia infantil son devastadoras y duraderas, dejando huellas imborrables en el desarrollo físico y mental de los niños. Entre los efectos más comunes se encuentran problemas de salud física, dificultades emocionales y psicológicas, problemas de aprendizaje y comportamiento, mayor riesgo de victimización y violencia en el futuro. Violencia doméstica. La violencia doméstica, también conocida como violencia intrafamiliar o violencia de pareja, se define como un patrón de comportamiento coercitivo y controlador que incluye maltrato físico, psicológico, emocional, sexual y/o económico, ejercido por un miembro de la pareja o expareja sobre la otra, con el objetivo de dominarla, aislarla, mantener el control sobre ella y causarle daño. Esta violencia se caracteriza por ser cíclica y escalar en intensidad con el tiempo, generando un clima de miedo, inseguridad y dependencia en la víctima. Las agresiones no se limitan a los golpes o lesiones físicas, sino que también abarcan un espectro de comportamientos abusivos como insultos, humillaciones y descalificaciones, amenazas e intimidación, aislamiento social, control excesivo, chantaje emocional, abuso sexual, abuso económico. Violencia escolar, también conocida como acoso escolar o bullying, se configura como una problemática social alarmante que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Se define como cualquier comportamiento agresivo, intencional y repetido que busca intimidar, dominar, humillar o excluir a un estudiante por parte de otro o un grupo de ellos dentro del contexto escolar. Este tipo de violencia se caracteriza por ser asimétrica, es decir, se produce entre individuos con una diferencia de poder real o percibida, lo que genera un desequilibrio de fuerzas en la relación. Los agresores, movidos por diversas razones como la búsqueda de atención, el deseo de poder o simplemente la falta de empatía, aprovechan esta ventaja para infligir daño a sus víctimas. Las manifestaciones de la violencia escolar son diversas y pueden incluir violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, ciberbullying. Las consecuencias de la violencia escolar son devastadoras y duraderas para las víctimas, afectando su salud física, mental, emocional y social. El ciberbullying. El ciberbullying, también conocido como acoso cibernético o acoso online, se define como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para intimidar, humillar, acosar o excluir a otra persona. Este tipo de violencia se caracteriza por ser anónima, instantánea y global, lo que la hace aún más dañina para las víctimas. Los agresores pueden utilizar diversos medios para llevar a cabo sus ataques, como publicando mensajes o comentarios hirientes, difundiendo información falsa o fotos vergonzosas, creando perfiles falsos para acosar a la víctima, etc., enviando mensajes intimidatorios, amenazas o insultos, difundiendo rumores o chismes, etc., enviando correos electrónicos hirientes o amenazantes, difundiendo información falsa o fotos vergonzosas, etc., creando páginas web o blogs para burlarse o difamar a la víctima, publicar fotos o videos vergonzosos, entre otros. Las consecuencias del ciberbullying son graves y duraderas para las víctimas, afectando su salud física, mental, emocional y social. Entre los efectos más comunes se encuentran baja autoestima e imagen negativa de sí misma, ansiedad, depresión, estrés y miedo, dificultades para concentrarse en el aprendizaje, problemas de comportamiento y relaciones sociales, absentismo escolar, pensamientos suicidas e incluso intentos de suicidio. La violencia religiosa. La violencia religiosa se presenta como un fenómeno con dos aristas principales: la violencia ejercida por un grupo religioso y la violencia que este mismo grupo recibe. A lo largo de la historia, diversas religiones han recurrido a la fuerza para imponerse,
demostrando la intolerancia y la negativa a coexistir con otras creencias. La imposición ha llevado a la restricción de la libertad de culto individual y la prohibición de diversas prácticas. Ejemplos de ello son las cruzadas cristianas o la expansión del Islam a través de la conquista. Sin embargo, la violencia religiosa no se limita a la acción de un grupo dominante. Numerosas personas han sido perseguidas, difamadas y atacadas por su fe, evidenciando la otra cara de la moneda. Casos como el martirio de cristianos en la antigua Roma o la persecución de musulmanes en Myanmar son ejemplos lamentables de esta realidad. Las consecuencias de la violencia religiosa son devastadoras y duraderas, afectando a individuos, comunidades y sociedades enteras. Entre los efectos más comunes se encuentran pérdida de vidas y lesiones físicas, trastorno emocional y psicológico, desplazamiento y migración forzada, destrucción de propiedad y patrimonio cultural, erosión de la confianza y la cohesión social.